Hola, bienvenidos a Ron Studios. Bien, hoy día aprenderemos cómo hacer un arte pixel aquí en Illustrator. El trabajo que vamos a hacer es muy parecido a lo que usted también en pantalla. Bien, es una técnica de arte pixel ochentera que se utilizó mucho en los videojuegos, ¿no? Bien, para esto vamos a trabajarlo en Illustrator y lo vamos a hacer de una manera muy básica, ¿no? A ver, hagamos archivo nuevo, vamos por acá, hacemos una hoja A4, le vamos a hacer de manera horizontal. Vamos a crear aquí una cuadrícula. Voy a insertar acá una cuadrícula que me va a ayudar a hacer para hacer los cuadros y tratar de rellenarlos, ¿no? Entonces para eso busco acá la cuadrícula en la herramienta línea. Aquí, herramienta cuadrícula rectangular. En este caso voy a darle doble clic porque le voy a seleccionar 50 divisores horizontales y 50 divisores verticales. Depende de ustedes ya si quieren hacerlo con mayor detalle, pues pueden colocar más número de divisores o más número de verticales. En este caso yo lo voy a dejar a 50 por 50. Hacemos clic en OK y con la tecla Shift voy a seleccionar mi cuadrícula, lo voy a colocar en el centro. Bueno, un poquito más, ubicarlo en el centro. Vamos a tratar de ubicarlo esto de tal manera de que pueda encajar mi cuadrícula en el centro, más o menos algo por ahí, un poquito más grande. Bueno, voy a hacer que ocupe toda la hoja, ya depende de ustedes. Yo lo voy a hacer que ocupe toda la hoja ahí, más o menos aproximadamente por ahí. Ya, una vez que lo tengo ahí, voy a crear una nueva capa y esta capa va a ser mi guía para hacer mi boceto, ¿no? Me voy a sacar un poquito más, hacemos un zoom y acá voy a hacer con el pincel. Vamos a bloquear la capa de la cuadrícula. En la capa nueva que voy a ponerle acá la capa guía. Voy a poner una capa guía o boceto. Vamos a poner acá boceto. Ya está. En la capa boceto y la capa de abajo se va a llamar la capa cuadrícula, ¿no? La cuadrícula. Ya está. Ya está. Ahora en el boceto voy a hacer con el pincel o con el lápiz, con la herramienta que ustedes quieran. Van a seleccionar un color y van a hacer un dibujo. Yo voy a hacer algo muy básico. Voy a hacer una pera, por ejemplo. Voy a hacer una perita así. Ya está. Ahí está la pera. Es el boceto de la pera que lo estoy haciendo. Para guiarme por dónde voy a hacer el dibujo, ¿no? Y voy a crear también acá el texto. Vamos a crear acá el texto. Voy a colocar a ver, voy a colocar acá de 4, más o menos que sea un número impar. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí. Entonces, ¿para qué? Para hacer las letras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá sería la E. Ya está, ahí tendría la E. Y por acá vamos a colocar la R, que sería también así por acá. 4, viene por acá. Y luego voy a pintar algo de por acá. Ahí está, ¿no? Y luego viene la A. Por aquí va a ser esto de la A hasta por aquí. Ahí está, esto sería la A. Y por acá sería pues la P4 hasta acá abajo. Y por aquí. Ya está. Entonces más o menos para poder guiarme. Ya está. Una vez que tengo yo mi boceto, pues voy a bloquear el boceto. Ya está el boceto, como pueden ver. Ya está. Ahora sí lo vamos a pintar. Voy a la cuadrícula nuevamente. Desactivo la cuadrícula. Y acá en la cuadrícula voy a hacer con la herramienta bote interactivo. Voy a pintar. Voy a seleccionar un color para la pera. Por ejemplo, un color verde claro. Y voy a pintar todo lo que está dentro del boceto. Entonces voy a pintar así, miren, como pueden ver. Puedo seleccionar esto que está por acá. Todo esto que está por acá. Y se va a ir pintando, ¿lo ven? Entonces, esto me va a ayudar bastante. Vamos a pintar por acá. Todo esto que está por acá lo voy pintando y se va coloreando. Ahí está, ¿no? Bueno, pueden quitar el trazado y como pueden quitar el boceto y queda así, ¿lo ven? Voy a seguir pintando. Vamos a acabar esto de pintar todo esto de acá. Voy a pintar todo esto que está por aquí. Vamos a pintar estas cajitas. Por aquí es también esto de acá. Por acá de repente unos cuantos más. Ahí está. Por aquí estos dos. Quedaría así.
Y bueno, acá pues es iluminación. Si quiere le dan un toque más amarillo y puedo pintar aquí la iluminación. Por acá de repente quieren un poco más oscuro, sombras, pues marcar la sombra acá y tendría la sombra. Ahora, si quieren trazo, puedo colocar el trazo. Voy a quitar, por ejemplo, voy a quitar el boceto, ahí para que me vean. Y puedo pintar acá el trazo. No vamos a pintar el trazo de aquí. Puedo colocar esto de acá en negro, miren. Puedo colocar así. Vamos a pintar todo lo que es el contorno. Puedo colocarlo de color negro. Vamos a colocarlo así. Y estoy pintando el contorno negro de la pera, ¿no? Más o menos algo por ahí. Ahí está, ¿no? Ahora, pues me voy a rescatar esto nuevamente el boceto porque quiero pintar ahora el texto, ¿no? Entonces nuevamente regreso al color. Vamos a colocar un color más oscuro aquí y pintamos esto. Vamos a pintar ahora hacia abajo. Vamos a pintar así. Estoy utilizando el bote interactivo hasta acá. Vamos a colocar esto así. Como pueden ver, estamos colocando esto. Por acá también. Este también. Aquí este y este. Acá hacia abajo. Hacia abajo. Y ya está. Entonces tendría ese de ahí. Ahora, si quiero colocarle sombra, colocamos negro nuevamente y colocamos aquí negro acá. A ver, control Z, no se colocó el negro. Ahora sí, negro. Pinto negro ahí. Ahora pinto acá la sombra. Vamos a pintar la sombra aquí. Acá también le vamos a poner sombra. También le vamos a poner sombra. Acá también le vamos a poner sombra. Acá. Pues y acá también sombra. Aquí. Y por acá. Y bueno, tendría, como pueden ver, vamos a quitar el boceto nuevamente y quedaría así. Ahora voy a seleccionar la cuadrícula y le vamos a quitar el trazado. Así vamos a seleccionar la cuadrícula y le vamos a quitar el trazado y le dejamos así. Entonces quedaría a mí, como pueden ver, mi diseño de esta manera, ¿no? Bien, no se olviden suscribirse, darle like al video. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.